Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase del módulo Psicología Educativa y de Desarrollo. Esta segunda clase se enfoca en hablar sobre el desarrollo espiritual desde la psicología transpersonal e integral. Eh, Voy a incluir esta clase para explicar no solamente la psicología convencional generalmente estudia al ser humano desde la parte física, emocional, mental y a lo mucho por ahí conductual, pero solamente hasta ahí generalmente la psicología convencional. Pero hoy por hoy ha evolucionado la psicología y hoy tenemos mucho trabajo con respecto a la psicología transpersonal e integral, que prácticamente la psicología transpersonal es la que integra la parte espiritual. La psicología ahora ya se dedica al estudio de la parte espiritual del ser humano. Y es básicamente que integra muchos aspectos, tanto de la psicología tradicional con enfoques espirituales y trascendentes. Implica que la psicología, a raíz de académicos como Abraham Maslow y Stanley Grof y Ken Wilber, hacen un análisis de todas las prácticas a nivel religiosas, a nivel mundial, y también cómo eso se corrobora con los diferentes enfoques de la psicología tradicional y cómo esto permite que el ser humano tenga los diferentes estados expansivos de conciencia. ¿A qué se refiere esos estados expansivos de conciencia? Es esas experiencias transpersonales, son esas experiencias espirituales, son esas experiencias donde el ser humano logra integrar todos los elementos físicos, emocional, también el mental, y también el espiritual, cómo se conectan y cómo todos esos elementos pueden llegar a tener ese tipo de experiencias y conexiones incluso transpersonales. En ese sentido, se enfoca la psicología transpersonal. La psicología integral, como explicaba hace un momento por Ken Wilber, busca en cambio que todas las dimensiones que incluyen el cuerpo, mente, alma y espíritu puedan generar una integración, una correlación de experiencias. Y es así que Ken Wilber, como vamos a ver un poco más adelante, desarrolla 4 líneas para lograr reconocer al ser humano en su proceso de desarrollo y de experiencia y de pensamiento y también de interacción con su entorno. Eso implica a las personas y también la naturaleza, entre otros aspectos. Entonces, eso es una manera resumida lo que podemos decir de lo que es la psicología transpersonal e integral y cómo esto es usado o cómo esto se integra en el proceso de el desarrollo del niño o el infante desde muy temprana edad. Entonces, el desarrollo espiritual no es independiente del desarrollo psicológico. Por lo tanto, la psicología transpersonal habla que el crecimiento espiritual está completamente correlacionado o está de manera directa integrado en el desarrollo cognitivo, emocional y moral de cada persona. ¿Sí? Como se explicó hace un momento, generalmente la psicología convencional dejó por aparte esta parte espiritual y en cambio desde la parte desde las prácticas religiosas, hablemos en este caso del cristianismo, como cristianos, también se dejó por aparte algunos elementos como los que, de los que tiene la psicología para poder ayudar a comprender y a experimentar y apoyar e integrar o fortalecer estas experiencias. Entonces, lo que se hace en este espacio es cómo se integra prácticamente todos esos elementos para que reconocer que el niño, la persona, desde el mismo momento de su concepción empieza a experimentar estos estados de espiritualidad, ¿sí? Porque incluso en el mismo momento que está en el vientre de mamá, el momento que el bebé o el niño está en el vientre de mamá, hoy por hoy también conocemos lo que es la estimulación temprana. Al estar en el vientre de mamá, el niño o la niña ya siente a nivel emocional, genera también, incluso también existe un tipo de pensamiento mágico, también tiene las sensaciones físicas y también tiene estos momentos de conexión espiritual.
quizás no como los adultos lo racionalizamos, pero sí, en cambio, desde el sentir, desde esa parte de vivirla. Es por eso que cuando está comprobado de que por lo menos de cada 10 mamás que están con ansiedad o depresión, al menos de las 10, 5 sus hijos también salen con esos trastornos de ansiedad y depresión. Personalmente, yo cuando hago terapia, muchas veces hago terapia regresiva constructiva, y generalmente muchas veces para poder entender algunos comportamientos de los usuarios, cuando no se encuentra una explicación desde la psicología convencional, muchas veces vamos hacia etapas regresivas e incluso yo he experimentado con usuarios donde hemos ido incluso hasta el vientre de mamá, donde posiblemente la mamá escuchaba que su hijo posiblemente, uno de los últimos casos recuerdo, que mamá escucha a los 6 meses que parte del médico que su hijo va a nacer enfermo de los ojos. Entonces, mamá, ¿por qué? Porque mamá había tenido una experiencia a raíz de una enfermedad venérea y entonces a raíz de eso el médico le refiere de que va a su hijo a nacer muy probablemente con ceguera. Entonces, al momento que escucha mamá eso, siente mucha culpa, siente mucha vergüenza e incluso se siente en ese momento un problema de respiración. Entonces, el niño escucha en ese momento y claramente siente que se va a morir y integra el tema del dolor de la mamá y también integra el dolor de la sensación de muerte a nivel corporal. ¿Sí? Y entonces en ese punto, cuando vamos ahí, hacemos ese análisis y vamos con el pensamiento ya del adolescente, porque era un chico de 17 años, y hacemos un análisis en ese punto, reconstruimos esa escena a base de la racionalización, a base de sentir, cuando hace una catarsis corporal, cuando él prácticamente siente que se está ahogando y se permite ahogarse, se permite prácticamente morirse en ese estado y luego regresar desde ahí con una nueva visión de lo que es la vida o de lo que estaba pasando en ese punto. Entonces, por eso es que es muy importante reconocer aquello y cómo esta culpa, ¿verdad? En cierta manera luego generó una ira hacia mamá, porque mamá no se comprendía porque él era muy molesto, porque tenía un TDA, pero básicamente su emoción era enojo hacia mamá. Entonces ahí se podía observar, luego fuimos ahí desde donde se reconoció la ira, el enojo que tenía mamá e incluso a papá, y ahí hace esa reconciliación, hace ese corte desde esta parte emocional, desde esa parte incluso hasta espiritual, porque acepta, reconoce que claramente esto no estaba en sus manos y prácticamente tampoco eran factores externos. Entonces, en este sentido, es muy importante reconocer que desde el que estamos viviendo entre mamá y luego cuando nacemos, existen estos tipos de conexiones, ese tipo de experiencias que generan y que influyen en el estado emocional, físico, cognitivo, mental, o cognitivo-mental que es lo mismo, y espiritual. Entonces, en este sentido, se reconoce que el niño que desarrolla habilidades cognitivas para comprender conceptos abstractos también está muy bien equipado para entender conceptos espirituales como el amor de Dios o la eternidad, según Fowler. Es muy interesante en ese sentido. Entonces, cuando nosotros logramos aprovechar y potencializar estos factores, estos aspectos del desarrollo humano, como hablábamos con Piaget, se vio con Erickson, Bandura. Entonces, cuando se aprovechan estos estados y que son potencializados, son generados desde una parte de la confianza, de la generación de hábito, de competencia, cuando todo eso lo que observamos, esto va a permitir que eso conecte y aproveche con mayor capacidad el poder integrar no solo los conceptos de lo que es la espiritualidad, o por ejemplo en este caso lo que es Dios, sino que también logra experimentar y vivirlo en ese sentido. Por eso es que hay estudios hoy por hoy que demuestran que en base a las experiencias que el niño ha tenido, y ahora con los estudios más modernos, que desde el que se tiene en el vientre de mamá, prácticamente se observa y se genera una concepción de lo que es Dios, y generalmente se forma una idea de Dios, las personas, o de un Dios en base a esas experiencias en esas primeras etapas de su vida. Es por eso que la enseñanza espiritual debe adaptarse al nivel de desarrollo psicológico del niño para ser efectiva y significativa. Volviendo al punto,
para integrar la información. Está demostrado que cuando el niño o la niña está en el vientre de mamá, es un mundo, es un universo, es su esquema de lo que significa o de lo que es la vida. Por eso es que cuando el niño o la niña sale al momento de salir del vientre de mamá, ya sea por el canal vaginal o a su vez por cesárea, como puede suceder algunas veces, ese momento, ese momento de este cambio de este universo que está dentro hacia este nuevo mundo, es una etapa de muerte a vida. Es por eso que es interesante cuando hablamos del bautismo. El bautismo es morir a un viejo, a un antiguo mundo para nacer a un nuevo mundo. Y esa metáfora aparece a raíz de eso. Por eso es que cuando salimos del vientre de mamá, especialmente los que tienen la oportunidad de nacer por el canal vaginal, prácticamente mueren de este mundo para salir a un nuevo mundo. Y es por eso que es muy importante que al momento que nace el niño a este nuevo mundo, es muy importante el contexto de cómo recibe este mundo. Si en este mundo, obviamente está un líquido amniótico, está en su mundo, recibe la alimentación, recibe la parte emocional y todo de parte de mamá, que puede ser funcional o disfuncional, pero al momento que sale, es un punto de muerte, pero también es muy importante el tema de la contención. Por eso es que incluso cuando uno va haciendo los procesos psicoterapéuticos, incluso desde este enfoque uno ya pregunta quién fue la persona que te recibió, quién fue la primera persona que te tomó, ¿sí? ¿Quién fue, cómo fue que naciste, ¿verdad? ¿Quién, al momento de nacer, hacia dónde te llevaron? Todo eso porque representa cómo de este mundo interno, que es un mundo espiritual a su manera, nace a otro mundo, ¿sí? Y luego desde los 0 a los 2 años pasa a otro tipo de etapas, como vimos con Piaget y los demás académicos. Entonces vamos viendo que cada etapa es un cambio, y por eso es que es muy importante cómo ir integrando todo aquello, ¿sí? Entonces, por eso es que el apoyo bíblico como Lucas 2:40 muestra que el crecimiento integral físico, emocional, cognitivo es fundamental en la formación del individuo, que nos habla mucho sobre el tema de los niños. Entonces, aquí ampliamos un poco más y Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, algo muy importante que en este pasaje se describe el desarrollo integral de Jesús en su infancia, donde se evidencia que el crecimiento es y era un proceso dinámico y continuo. Si ustedes ven, el niño crecía. Y la frase que se dice se llenaba de sabiduría, o que prácticamente en el original lo que está sugiriendo es un crecimiento que abarca no solo el crecimiento intelectual, sino también la comprensión espiritual, moral, y no se olviden que es la parte física, porque el momento que la parte física tiene mucho que ver con la contención, el calorcito que va sintiendo, de la manera si fue aceptado, reconocido, tocado, que tiene que mucho ver con las teorías del apego, que vamos a ver la siguiente clase, pero todo esto habla de cómo el crecimiento de Jesús prácticamente involucraba todos estos aspectos desde muy temprana edad. Y eso genera a raíz de esas experiencias espirituales. Y claramente las experiencias espirituales que el niño o la niña experimenta son a nivel personal, porque tienen ese tipo de experiencias. Está comprobado que los niños logran tener ese tipo de experiencias donde tienen estados pasivos de conciencia, donde logran tener experiencias trascendentales, pero también es el medio ambiente, el lugar donde se encuentran, quienes permiten tener este tipo de experiencias. Y así como Jesús se puede observar que él tenía ese tipo de experiencias, recordemos quién fue María, quién fue José, el contexto en el que nació, porque incluso en el contexto en el que Jesús nació fue un contexto violento, de huir, un contexto incluso a nivel económico, de estrato, se puede decir, básico. Entonces, en todos esos movimientos, Jesús aún así crecía en sabiduría. ¿Por qué? Porque papá y mamá estaban listos para fortalecer y apoyar eso, y también claramente la comunidad en la que él existía. Entonces, dentro de los modelos de desarrollo espiritual, vamos a ver cómo en esos procesos lo importante es
reconocer y entender o llegar a esa comprensión de cómo los seres humanos logran tener esa conexión con lo trascendente a lo largo de su vida. Y lo trascendente es aquello que trasciende, no solamente de lo que puedo decir 1 más 1, 2 más 2, sino es aquello que no lo podemos ver. A veces las personas dicen, pero ¿cómo puedo explicar eso? Entonces, ahorita les voy a pedir que hagamos un ejercicio muy rápido. Les voy a pedir que froten sus manos, froten lo más que puedan sus manos, froten mucho más sus manos, hasta que se calienten las manos. Esperamos a que se conecten con esta sensación física. Estamos teniendo una sensación física. Y luego voy a pedirles que por favor sus manos pongan como que están agarrando un balón o un globo y comiencen a hacer de una manera muy suave, ¿sí? Como que contraen las manos y van a comenzar a sentir, ¿sí? En sus manos van a comenzar a sentir cómo se mueve algo entre las dos manos, ¿sí? Van a sentir, es como una bolita de aire o algo que se inflama o sí, que se infla y al mismo tiempo se desinfla. Pero si ustedes logran sentir, ¿verdad? Y si siguen moviendo un poco más, van a lograr sentir un poco más y van a seguir sintiendo la misma sensación, ¿sí? Van a seguir sintiendo la misma sensación. Ahora la pregunta es, ¿esto que tenemos aquí qué es? ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos medir? ¿Lo podemos ver el color? Así no, ¿verdad? Pero sin embargo lo podemos sentir, lo podemos experimentar, ¿sí? Y claramente esto es una energía, ¿sí? Y claramente esto también tiene que ver con la parte espiritual. Entonces, eso tiene que ver con el trascendente, que lo podemos sentir, pero quizás no lo podemos explicar, pero que existe en algún punto de nuestra vida, que hoy claramente también la ciencia ya lo corrobora. Pero es muy importante en ese sentido estas experiencias, que quizás muchas, y cada experiencia es muy diferente en cada persona. El modelo de James Flower se basa en 6 etapas de la fe y eso vamos a observarlo como cada una está influenciada por el desarrollo cognitivo, emocional y vamos a observar cómo se inicia desde una fe intuitiva hasta una intuitiva proyectiva hasta la fe universalizante. Entonces, Fritz también propone cómo se incluyen diferentes etapas desde la orientación hacia la autoridad, la interacción, la autonomía, la integración y la trascendencia, cada uno reflejando un nivel diferente de comprensión espiritual que se correlaciona e integra los modelos que la vez pasada pudimos observar, al igual que Ken Wilber sobre las 4 líneas del pensamiento. Muy bien. Hablando ya de Flower, ¿verdad? Vamos a hablar las etapas. Dentro de estas etapas podemos ver la etapa de intuitiva de proyectiva. Características de esta etapa de la fe intuitiva, proyectiva. Y cuando hablamos de la fe intuitiva, claramente hablamos de la intuición, ¿verdad? Que es uno de los, hoy por hoy también se reconoce que es el sexto, sentido que tenemos los seres humanos y que podemos desarrollar ese aspecto de manera mucho más profunda. Generalmente los niños de entre los 2 a 7 años tienen una fe basada en la imaginación y las historias que escuchan. Estamos hablando del pensamiento mágico y simbólico, que está influenciado por las imágenes y narrativas concretas, que implica por lo que ven y por lo que escuchan. Automáticamente, al momento de esa información que ingresa o que observa por cualquiera de los sentidos, claramente no hay un filtro de si lo que estoy viendo es real o no. Simplemente lo interpreta a través del pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Claramente es un pensamiento que claramente es aquel que en base a lo que siente, considera que es lo que es esa realidad, eso lo va a interpretar de esa manera. Y claramente, claramente lo puede incluso interpretar de acuerdo al contexto que viene viviendo del vientre de mamá e incluso hasta transgeneracional. Las memorias que trae a nivel emocional, en su ADN y en su ARN, influyen mucho en esta situación. Entonces, de quién generalmente va a observar, va a mirar y en base a eso va a integrar la información, básicamente va a ser de sus cuidadores, sea papá o mamá.
Y nuevamente vuelvo a repetir en el sentido de que de acuerdo a cómo era la relación, y hay estudios sobre esto, que de acuerdo a cómo era la relación del niño, de la niña con papá, con mamá, especialmente, y se ha mostrado eso, ¿no? En la parte va a observar de esa manera cómo observa a Dios o cómo interpreta lo que es Dios, ¿sí, verdad? En cuanto a la autoridad, en cuanto a la imagen, en cuanto a la presencia, en cuanto a la contención, en cuanto al acompañamiento va a observar mucho eso, e incluso en el tema de el estar en comunión, ¿verdad? La forma de cómo interactuar va a ser mucho influenciado incluso cómo observar lo que es una comunidad cristiana. Bien. Entonces, como ejemplo, si un niño, y yo me acuerdo, y yo creo que todos nos acordamos en algún punto de nuestra vida, generalmente hemos visto a Dios con barba blanca, o depende de las imágenes que nos proyectaron, incluso una relación con nuestros padres, lo que nos contaron sobre nuestros padres, vamos a observar en ese sentido. Si nuestros padres nos comentaban y nos mostraban imágenes de que Dios era un Dios de ira, un Dios castigador de lo que se hace malo, e incluso hasta en las narrativas estaba Diosito, Dios ama a los niños buenos que obedecen a sus padres, por ejemplo. O si eres obediente, me amas a mí y es una forma que amas a Dios. Y Dios se va a sentir contento. Entonces, todo ese tipo de narrativas construyen el pensamiento o construyen ese tipo de espiritualidad con respecto a Dios. ¿Sí? Claramente ese tipo de información que acabo de explicar netamente es una información este, prácticamente nociva posteriormente porque se presenta un Dios castigador lejano. O si ve una foto de un Dios barbudo con barba blanca o cosas así, se queda esa imagen ahí, ¿no es cierto? Y por ejemplo, y ese es un pensamiento mágico en base a lo que se transfiere, se comunica a los niños y eso va a quedar ahí. Por eso es que hoy por hoy estamos claros que, por ejemplo, Dios no tiene género, no es ni hombre ni mujer. Pero sin embargo, en esas narrativas se incluyó eso y obviamente, normalmente, hasta el día de hoy, incluso personas adultas, incluso hasta a veces personas que se mueven en el contexto de la iglesia, muchas veces aseguran que Dios es hombre y que Dios muestra características solo de hombre. Claramente eso es, eso es una parte, porque también hay narrativas en la Biblia mismo donde a Jesús se le ve con características femeninas, con muestras femeninas, cuando dice como una madre que cubra a sus hijos como los polluelos, es una característica de femenina. Es más, incluso teológicamente, el tema de ayuda idónea, como a veces lo he interpretado, es básicamente es esa parte femenina que contiene, que sostiene, que apoya, pero algo muy interesante que es un atributo de Dios, de acuerdo a la parte teológica y otros textos más que hablan, ¿no? Entonces, fíjense en cuando Jesús lloraba, ¿sí? Cuando, y otro tipo de situaciones, entonces, muestran eso. Entonces, pero claramente nos quedamos con eso y la mayoría sostiene que Dios es un Dios de género hombre y físicamente hombre, y por eso como Jesús vino siendo hombre, claramente entendiendo que esos contextos eran situación histórica que era requerido en ese sentido, pero nuevamente va a depender mucho de esto y es que es muy importante incluso la forma como vamos a enseñar quién es Dios y ese es el punto a mí muchas veces me lleva a la reflexión porque recuerdo claramente como se ha enseñado, me enseñaron, y que incluso hasta la edad adulta de ahora se sostienen ciertos parámetros que no son sostenibles teológicamente. Y claramente, dentro de la parte espiritual, a nivel de otros parámetros, claramente sabemos que Dios es espíritu y básicamente es una energía. Así como Adán y Eva cuando Adán recibió el soplo de vida, recibió la energía vital, ¿verdad? De la vida, que lo que da vida. Entonces, prácticamente eso no tiene género en ningún sentido. Entonces, pero sin embargo, para darnos cuenta cómo en ese punto se estructura este pensamiento y cómo es tan importante reconocer y comprender incluso temas teológicos muy profundos, especialmente de quienes funden o quienes están guiando en este tipo de pensamientos. Por eso es que yo sostengo claramente de que si el cuidado de los niños, la formación espiritual teológica,
en todos los aspectos de un niño son tan importantes, y por eso es que yo felicito a los que se preparan, pero se preparan de esta manera para dar este tipo de acompañamiento, pero que tan importante también va a ser que exista un pensamiento teológico que sea muy profundo también, que sea un pensamiento que integre todo aquello de una espiritualidad integrada como lo vamos a estar viendo. Porque claramente lo que nosotros hablamos a un niño va a influenciar sí o sí. Y por eso esta situación, Jean Piaget describe que los niños en la etapa preoperacional piensan de manera concreta y simbólica, lo que coincide con la fe intuitiva proyectiva de Fowler, lo que hablábamos en la anterior clase. Entonces, muy importante cómo va integrándose todo ello, y la fe se desarrolla a partir de experiencias e interacciones en el entorno, lo que forma base para el entendimiento espiritual futuro, como acabo de explicar. ¿Sí? Y por eso es que incluso, ahorita que me conecto, cuando partimos, nacemos del vientre de mamá, ¿verdad? Ya sea por el canal vaginal o por cesárea, en mi caso fue cesárea. Pero es muy importante analizar que ese momento fue fuerte, doloroso, hasta violento muchas veces, es como parte del proceso natural. En ese sentido, aunque hoy también se hacen procesos de psicoprofilaxis y otro tipo de técnicas que permiten tener un parto mucho más amigable. Pero fíjese, cuando estamos viendo en el mundo, y es interesante que cuando yo trabajo con terapeutas, con pacientes, o a su vez, luego después que yo hice un trabajo personal muy profundo en ese sentido, y me preguntaba, ¿cuál es el miedo a la muerte? Y la mayoría de las personas tienen miedo a la muerte. Y la pregunta es, ¿de dónde nace esta experiencia, o de dónde nace esta integración del miedo a la muerte? Y claramente el miedo a la muerte, como explicaba hace un momento, nace de este proceso, como explicaba, del vientre de mamá al nacer a este mundo. Claramente se quedó ese evento no resuelto como una experiencia espiritual del dolor, del miedo. Entonces claramente se queda ahí no resuelta. Y por eso es que cuando sentimos que necesitamos partir de este plano humano, físico, viene ese miedo, porque es como nuevamente morir para volver a nacer. Y claramente dentro del concepto del cristianismo, claramente sabemos que el tema de la muerte es un punto de inicio a otro plano muy importante. Y por eso es que incluso el bautismo, hoy por hoy, cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede volver a nacer. E incluso lo menciona incluso en el tema de el que no vuelve a nacer, y Nicodemo habla del vientre de mamá. ¿Cómo puede volver a nacer? Entonces es muy importante entender este punto, desde dónde nacen estas experiencias. Yo les puedo decir, desde la experiencia personal, a nivel teológico, como a nivel psicoterapéutico, y como quien pasó por procesos regresivos para ir a trabajar, por ejemplo, el momento cuando yo tuve que nacer por cesárea, porque tenía un sufrimiento fetal, tuve que hacer una técnica de reviving, entre otras técnicas, para volver a nacer de una manera integrando la parte espiritual donde sentía el amor de Dios y todo demás. Entonces, y puedo decir, con la mayoría de los casos que he atendido y la experiencia personal, que el tema de la muerte que muchos tenemos, aún teniendo el concepto teológico claro, qué va a pasar, de bendición básicamente, pero sin embargo aún se siente el miedo, que por una parte es una sensación natural humana, pero también está muy enraizada en esas experiencias de nuestros primeros años de vida, ¿sí? Porque quizás incluso se quedaron esas memorias no resueltas muchas veces, y por eso es que inconscientemente hay ese miedo. Y por eso es que os vuelvo a explicar cómo influenció esa experiencia en este tema de la muerte, ¿sí? Um, entonces, como explicaba en su momento, todo eso está influenciado por todas las experiencias que hemos vivido en esta primera etapa de 2 a 7 años. Y desde la psicología transpersonal integral y los otros enfoques, claramente se habla que aquí se estructura nuestra personalidad. Si se estructura nuestra personalidad, en su mayoría, yo diría un 90%, si no es más, se estructura su personalidad, y aquí está todo grabado en ese sentido. Y aprovecho esa parte incluso para explicar que en esta experiencia, en esta primera etapa de fe intuitiva, se experimentan 5 heridas que se conocen como la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición, la herida de injusticia. Hay otras heridas más, pero esas son las básicas. Y como estas 5 heridas que se experimentan en estos primeros 7 años de vida, cómo influyen en la forma de pensar, de sentir, de actuar
de observarse, de interactuar con las otras personas e incluso interactuar con las partes trascendentales a nivel espiritual. Por ejemplo, hablando de la herida de rechazo, normalmente es la herida de la máscara como adulto de huir, desde el adolescente, el huir, abandono, el tema de la dependencia emocional. El de la humillación es encontrarse en situaciones que generan mucho dolor inconscientemente, buscar estar ahí. La traición es mucho control, controlar todo lo que se mueve. Y la injusticia es ese perfeccionismo, que claramente se ve incluso en el tema a nivel espiritual, desde la adolescencia como adultos e incluso como líderes. Se observa claramente estos aspectos que todos ellos se experimentó en estos primeros 7 años de vida y cómo influyen en todos los procesos psicológicos y espirituales.